para tener el amor de los que amamos, Señor, poder dar a un país. Prepáranos, Señor, equípanos, que seamos la luz que necesitamos para el mundo. Señor, gracias por el pastor Rodrigo, lo decimos, declaramos, Señor, que bendices el fruto de su corazón, Señor, y todo lo que él prepara, Señor, que llegue a su corazón y obre, Señor, que su palabra está en los versículos que bendices al más profundo de nuestra alma, nos revela que necesitamos de revelación. Nos disponemos este día, Señor, que creamos este día y el resto de la semana para que seas obrando. Que bendecimos y glorificamos. Te adoramos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, como ya vimos en las primeras clases de nuestro estudio del Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento. La revelación principal abre con una frase. Está en Génesis 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios empieza su historia de revelación, acercando el poder de su palabra, pero su palabra de Dios, tiene que ver con su poder. Porque Dios lo crea y luego habla. Él habla y crea. 8 veces en este capítulo de Génesis 1 se repite una frase. Dijo Dios. Dijo Dios. Cuando Dios habló, el universo se formó. Eso habla del poder de su palabra. Cuando no había nada, Dios le habló a la nada y de la nada todo. Eso es poder. El poder de la palabra de Dios. En estos días veía un video de alguien que decía que la gente piensa, a ver, la gente escucha que Dios o la palabra dice que lo primero que se creó fue la tierra, pero el que primero llegó, primero creado fue él, o sea, el primero no fue la luz, el primero fue él, porque no ha creado todo eso que estaba él. Sí, pero él, si tú lo conoces a él con lo primero, significa que hubo un principio de y Dios no tiene principio. Es algo que nosotros no alcanzamos a entender esa práctica de un principio de la nada. Entonces, lo primero fue los cielos y la tierra, porque Dios no tiene principio. Tenemos esa perspectiva. La primera ley de la termodinámica dice que de la nada sale. Y nosotros qué decimos, sí, eso es cierto, a menos que Dios hable. Y entonces de la nada todo sale. Eso es lo que afirma la palabra de Dios. Ustedes van a encontrarse, si alguna vez lo hacen, con hombres de ciencia, hombres que son más que hombres de ciencia, hombres que le dan el valor fundamental a la ciencia. Y el hombre de la ciencia no cree en Dios, o no cree que Dios o alguien pudiera crear ex nihilo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Que es de la nada. Pero la palabra de Dios lo testifica, y así lo creemos. Porque es que el hombre de ciencia, ¿sí?, llega a esa conclusión porque piensa que Dios es como él. ¿Sí? Piensa que Dios es limitado en poder, limitado en sabiduría, limitado en conocimiento y limitado en posibilidad. Y piensa el hombre de ciencia. Pero nosotros sabemos por su revelación, ¿sí?, que no es así. Hay una evidencia aquí de que Dios creó todo por medio de su palabra. Dios habló y así fue hecho. Y fue así, ¿se acuerdan? Fue así, fue así, fue así. Entonces solo dice la capacidad de poder ver de la nada, poder ver a la nada y sacarlo todo, crearlo todo, sin la materia prima. Eso fue lo que estudiamos de la creación. Y eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. El universo fue preparado, el universo fue formado, fue iniciado por la palabra de Dios. Pero el texto
esto no termina ahí en Hebreos 11, porque luego dice, Hebreos 11:3, porque luego dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que Dios hizo no fue hecho de cosas visibles, pero estaban presentes en el momento que Dios comenzó a crear. Eso nos habla de la clase de que estamos hablando. ¿Y de qué clase de palabras estamos hablando? ¿De qué clase de poder? Dios dijo, y así fue. Cuando Dios habla, las cosas ocurren. Cuando Dios habla, las cosas ocurren, las aguas retroceden, las mujeres aparecen, la tierra sufre vegetación. Cuando Dios habla, siempre hay una reacción a su palabra. En el caso del hombre, el hombre la obedece o la desobedece, pero hay una reacción cada vez que Dios habla su palabra, ¿cierto? La que sea, usted no escucha la palabra de Dios y permanece en la iglesia. Si usted escucha la palabra de Dios, usted no puede permanecer en la iglesia. El poder de su palabra no está aquí. Entonces, no importa si es lo inanimado, si es lo viviente, siempre va a haber una reacción a la palabra de Dios. La palabra, hoy vamos a hablar mucho de eso, porque tiene mucho que ver con lo que va a pasar. La palabra de Dios es una comunicación personal hacia nosotros. Pero más que esa comunicación, la palabra de Dios es poder. Usted ha oído eso todo el tiempo. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? La palabra de Dios es poder, pero no es un poder como el de la fuerza de la encarnada, sino que es una palabra que tiene poder, pero además tiene significado, tiene contenido, tiene propósito. Si algo cae por la fuerza de la gravedad, porque eso es un poder, la gravedad no lo organiza, ya no sabe cómo organizarlo. Simplemente se cayó todo de izquierda. Es una fuerza. Pero la palabra de Dios tiene un poder, tiene contenido, tiene significado, tiene propósito. Y cuando Dios dice júntense las aguas, como veíamos en el Génesis 1, las aguas no salen corriendo y no saben para dónde correr. Cuando Dios júntense las aguas, ellas saben hasta dónde deben llegar para que quedemos. La palabra de Dios tiene esa característica, tiene contenido, propósito, tiene significado. Cuando Dios dice, produzca la tierra de vegetación, los árboles saben dónde plantarse y saben qué frutos dar. Así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, llénense los mares de seres vivientes, van a aparecer en el mar los seres vivientes que Él construyó en su país. ¿Sí? No aparecen un montón de cosas así. Cuando dicen, cuando dice Dios, aparezcan las luceras de los cielos, el sol y la luna aparecen del tamaño que Dios los consiguió, y el tamaño de Dios lo pensó en su mente, aparecen en el lugar donde Dios lo determinó exacto, donde ellos deberían estar. Ustedes sabían que si el sol, por ejemplo, llega a acercarse 100 metros de la órbita que lleva miles de años, nos quemamos. Si se acerca 100 metros, nos quemamos. Si se aleja 100 metros, nos congelamos. Es una palabra con propósito, con significado, con contenido preciso. Eso le da la idea de la presencia de Dios, del hecho de ser tan perfecta la ubicación de las cosas. Entonces, cuando pensemos en la palabra, aunque Dios quiere llevar hoy, Dios, tenemos que pensar que en algo que no es simplemente poder. Cuando hablamos de la palabra, es algo con significado, con propósito, con contenido. Como lo muestra la Biblia. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Y sea lo que sea que Dios haga, su palabra lo hace. ¿Sí? Eso es lo que dice Isaías 55:11. ¿Alguien se acuerda qué dice ahí? Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. Cuando Dios habla, esa palabra sale con un propósito definido y no regresa hasta que ese propósito haya sido completado. Todo lo que ustedes ven, todo alrededor nuestro es el resultado de que Dios habló. ¿Sí? Mírenlo desde esa perspectiva. Todo lo que nosotros vemos, disparamos y disfrutamos, ¿verdad?
Todo es el resultado de Dios haber hablado. Y como vamos a ver más adelante, de esa misma manera, el caos que nosotros estamos viendo y que vivimos es el resultado de los que habían violado lo que Dios había hablado. ¿Sí? Entonces, todo fue alterado cuando esa palabra fue violentada. ¿Sí? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, como lo dice la palabra de Dios. Lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara, lo guardara. Ahí dicen, ¿sí? Y le dio mandatos específicos. Y le habló de crezcan, multiplíquense y sojuzguen la tierra. Eso ya lo estudiamos, ¿de acuerdo? Y luego vino la gran prueba. La prueba de obediencia. La prueba que pondría de manifiesto hasta dónde la criatura estaba dispuesta a creerle al Creador. Entonces vámonos a Génesis 2, versículos 16 y 17. ¿Me hablaré de James, por favor? Génesis 2, 16 y 17. Y dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente. Dios bendijo a Adán y Eva y les dio dominio sobre la creación. Eso estudiamos, ¿de acuerdo? Y luego les da una restricción que se convertiría en una prueba de su fidelidad. Pero a la vez esa restricción podría resultar en una gran bendición, porque de ellos continuar en la palabra, bajo la autoridad de esa palabra, ellos podrían permanecer en su vida eterna. ¿Sí? Con vida eterna, disfrutar de la presencia de Dios para siempre, con todas sus bendiciones para siempre. Y recuerden que en toda la creación, de acuerdo con lo que nos leyó James ahora, había una sola restricción. O sea, Adán tenía el derecho y la disponibilidad de todo lo que creó Dios para que no gobernara el mundo. Él tenía el gobierno. Él era el regente de la creación. Y Dios le hace una sola restricción y le advierte con una claridad absoluta cuál es la razón para que se deba respetar esa restricción. ¿Sí? Entonces Adán, le dice Dios: Adán, te conviene que respetes mi palabra, porque el día que la respetes, el día que violentes mi palabra, el día que la desobedezcas, ¿sí? Ciertamente morirás. Empezamos a entrar ahí. Dios no le está diciendo a él: morirás. Le dice, y tampoco le dice: es posible. O sea, cuidado, porque hay una gran posibilidad de que muera. No, Dios le dice para que Adán, con esa naturaleza no caída que él tenía, un ser humano que no estaba en pecado, que entienda: Adán, tu creador, te dice, ciertamente morirás. Vas a morir donde violentes mi palabra. Ahí está la prueba. Y con esta advertencia, esta primera pared, delante de la cual Dios ha puesto una prueba y ha puesto una bendición, porque como les digo, si la respetan, van a permanecer con vida eternamente. Ellos podrán decidir si violan, ¿sí?, o no lo que Dios les había dicho. Ellos deciden. Dios les había dado su palabra. Y si hay algo que necesitamos entender es que cuando Dios da su palabra, todo su ser está comprometido. Dios lo da todo. Y si yo violo su palabra, yo prácticamente violo todo lo que Dios dice. ¿Sí? Esa es realmente esa es la realidad que el salmista plantea en el Salmo 138:2, cuando dice: tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, dice el salmista en 138:2. Entonces, si hay dos cosas que representan a Dios que tenemos que tenerlas muy presentes, son su nombre y su palabra. ¿Sí? De modo que yo necesito respeto y reverencia tanto hacia la palabra de Dios como hacia el nombre de Dios. Cosa que aquí está muy dividido. Dios está llamando desde el principio
Es más, hasta tal punto que cuando Dios le dio las leyes a Israel, su mandamiento, en esas leyes Dios eligió una para proteger su nombre. De hecho, 27 usted lo lee, es el tercer mandamiento. Dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente a que tome en vano mi nombre. Y ese mandamiento sigue vigente. ¿Será que venía a tomar en vano el nombre de Éxodo 27? No tomarás en vano. El punto llega hasta allá que dice, mi nombre no, mi nombre y mi palabra. Por ejemplo, el salmista dice, tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por eso entonces la restricción que Dios le está dando a Adán no solamente era para que protegiera su vida, ¿verdad? Sino para proteger ¿qué? La integridad de su palabra. ¿Sí me van siguiendo ahí? Sí. Ciertamente morirás. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó que Adán no pudo? Porque todos sabemos que Adán no pudo. ¿Sí? Porque si logramos entender en parte qué fue lo que pasó en el jardín, posiblemente podemos entender lo que pasa ahora. En nuestro contexto, en nuestro lugar, en nuestra vida. Entonces llegamos al tercer capítulo. Hasta ahora todo iba bien, ¿cierto? Todo lo que hablamos. Que hubo una situación que Dios consideró sobre la soledad humana. Que hablamos en la clase pasada, ¿sí? Cuando dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero él mismo ajustó eso cuando creó a la mujer. ¿Sí? ¿Y qué dijo finalmente cuando termina Génesis 1:31? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Ahí termina el capítulo. Ahora están Adán y Eva allí, como dice el último versículo del capítulo 2 de Génesis, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Disfrutaban de la presencia de Dios. ¿Sí? Tenían comunión perfecta con su Creador. Gobernaban sobre toda la creación. Compartían en un lugar paradisíaco con toda clase de animales. Vamos viendo en contexto lo que es ahí, ¿sí? Era un jardín creado de manera perfecta, con el clima perfecto, sin frío, sin calor, repleto de toda variedad de plantas y árboles que daban. 4 ríos salían de ahí, como vimos en Génesis 2:10. No había dolor, no había lágrimas. Disfrutaban de su trabajo, al tener que cuidar el huerto, ¿sí? y cultivar. Todo estaba en armonía, todo estaba en paz. Y de repente aparece el primer pero de la vida. ¿Sí? Como si la atmósfera o el ambiente, el sonido de la escritura tuviera un cambio de sentido. Las primeras palabras de Dios, les dice a alguien, tienen una nota de mal augurio, de un mal presentimiento, un mal presagio que nos prepara para una interrupción en el desarrollo de toda esa majestuosa historia de la abundancia de la creación que estudiamos las clases pasadas. ¿Se acuerdan? Que Dios nos bajó las aguas, que cubrió, y todo eso que vimos y luego cuando Dios repuso, todo esto que se interrumpe y nos conecta también con ese evento que estudiamos en la clase pasada, tan dramático que pasó en algún momento después de terminada la creación. ¿Se acuerdan? En la esfera espiritual, con la rebelión de una tercera parte de los ángeles, liderados por Satanás. Y que comienza con estas palabras perturbadoras, dice, versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, porque igual Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero nosotros en todo lo que hemos leído, y ya llevamos como 6 clases de Génesis, estos capítulos anteriores, en ninguna parte nos plantea algo sutil, como malicioso, como sagaz. Esas palabras, con que Dios nos ha dicho. Eso sugiere algo malo, algo malévolo, algo perverso.
oscuro. Esa serpiente aparece y comienza a hablar con él. Eso es parte de una estrategia. Y vamos a develarla para entender bien cómo es que Satanás actúa y cuáles son sus propósitos reales siempre. Vamos a entender eso. Y lo vamos a conectar con la clase que vimos sobre el sello de la perfección. Él se acerca a Eva haciendo uso del más astuto de los animales del campo, de acuerdo con lo que Dios nos revela. Vamos a ver más en otra clase sobre el tema de la serpiente. Y su estrategia número 1, ¿cuál es? Es adulterar la palabra de Dios. Estrategia número 1, adulterar la palabra de Dios. Fíjense cómo lo hace. ¿Sí? Él es un ser astuto. Él sabe que la mejor manera de engañar a alguien, escúchenme bien, es comenzar por involucrarme en una conversación. En una conversación que el tono no sea amenazante, que sea cómodo. Y lo hace a través de una pregunta, porque es que una pregunta provoca respuesta. Así es la Satanás. ¿Sí? Tiene que ser una conversación sobre cosas que estén en su entorno, cosas que le sean familiares. Los seres humanos somos propensos a bajar nuestras barreras de comunicación cuando la conversación tiene esas características. ¿Sí? Aceptamos la conversación, alguien nos habla así. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora voy a parafrasear todas las presentaciones porque esta conversación involucra sugerencias veladas que están en cada pregunta, en cada comentario de la serpiente. Y eso nos va a ayudar a entender más qué es lo que está pasando. Sí, correcto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ellos manejaban la inocencia, como no pensar en nada malo. correcto. De eso se trata la inocencia. Pero si era así, ellos creyeron porque ellos pensaban que no era nada malo, tenían la inocencia de que iban a engañar. Si estaban allí, un animal que les hablaba. Tenía la habilidad para no caer y tenían la habilidad para caer. Y la habilidad estaba puesta ahí. Ya tenía la advertencia. Entonces, no coman de eso. Ahora vamos a ver cómo Satanás usa eso. Vamos a ver y verás. Todas las preguntas que surjan, suelten. Porque se trata de eso. Y eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho porque todos tenemos preguntas. Esto yo empecé con personas que me como 20 porque la pregunta. ¿Sí? Entonces, aquí Satanás está diciendo, venga, se le acercó a Eva y le dice, Eva, les ha dicho Dios que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto. ¿Sí? ¿Qué hay de engañoso en esa pregunta? Que Dios no dijo eso. Que es falsa. Es falsa porque, y Eva se la debió haber pillado en el instante porque es perfectamente claro que Dios no había dicho eso. ¿Sí? Ella es lo que pillado. Y cuando Eva escucha estas palabras que eran tergiversadas, ¿sí? Tenían un tono familiar. Le hablan de un árbol, le hablan de Dios, le hablan de no comer, ¿sí? El problema está en que Dios no había hablado de no comer de ningún árbol, como ya leímos, sino de no comer de uno solo de todos. Miren que la pregunta ya, ¿sí? O sea, Dios le había dado a Adán y Eva no solamente todos los árboles, les dio todos los árboles, ¿sí? Sino que le había dado toda la creación, con excepción de un árbol. ¿Te imaginas? Que toda la creación completa esté bajo su regencia. Solamente tienes una prohibición de no comer de un solo de los árboles, uno solo. Pero llega el momento en que ese árbol que usted. Entonces Satanás tergiversa la palabra, porque le dice, ¿cómo le dice? Con que Dios te ha dicho que Y no comáis de todo árbol. de todo árbol, de todo árbol. Entonces, él hace, pero Satanás ¿qué hace? Hace sonar parecida a lo que originalmente yo había oído. Pero él solamente hace lo parecido a que su contenido ya sea distinto. Y Eva comienza a entrar en esa conversación. Ella no sabe quién está detrás de la serpiente. Ella no tiene esa es la inocencia. ¿Sí? Puede que Eva esté creyendo que es una serpiente, que es un animal que es capaz de hablar. Tenemos que entender eso, ¿no? Hay una tendencia a creer que como nosotros vimos que la serpiente habla, todo es alegoría, todo es una especie
de una alegoría para hacerlo literal, pero no, eso está pasando. En ninguna parte de la Biblia, que el mismo ya lo leemos bastante en Génesis, se nos dice que es una alegoría, nos dice que es un relato de algo real. Pero la serpiente no tenía la forma que hoy, como hoy vemos la Exacto. serpiente, Después se la viene- tomó después de... La maldición viene después del cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues de manera inocente responde y entra en su conversación, ¿sí? De pronto puede que yo haya pensado, pues esta serpiente, pobrecita, está confundida. No sabe exactamente lo que fue lo que Dios dijo, ¿sí? Y entonces ella procede a explicarle a la serpiente lo que Dios le había dicho. Versículos 2 y 3. Giovanna, lee los versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Ok. Primero, Satanás ya había logrado, o sea, ya ha logrado algo. Su plan va bien, ¿sí? Él ha logrado meter a él en una conversación. Vamos a ver que eso ya es una ganancia para Satanás. En tu corazón, cuando ya Satanás logra conversar contigo de alguna manera, ya ha logrado, ¿sí? Y ha logrado poner en la mente de Eva una pregunta acerca de qué fue lo que realmente dijo Dios. ¿Vamos bien? Lo sutil de esta pregunta velada de la serpiente es que habla de límites. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y empezamos a pensar, bien, si Dios pone límites de algo, si Dios dice que no a cualquier punto de tu libertad y te impone leyes, si Dios se atreve a ejercer su soberanía sobre ti y te dice qué puedes y qué no puedes hacer, entonces yo no soy tan libre. ¿Sí? Porque incluso, al fin y al cabo, Dios hasta podría quitarme toda mi libertad. Porque me dice que no hace, está poniendo límites. Se supone que yo soy la persona. La sugerencia velada de la serpiente es que si eso es así, Dios está reduciendo una condición de esclavo. Ustedes son marionetas de Dios. Ustedes no van a esa palabra. Herramientas en sus manos. ¿Sí? O sea, aquí yo quiero que entendamos que el punto de ataque de la serpiente contra nuestros primeros padres, que no fueron unos simios, fue atacar la palabra de Dios. Atacar la palabra de Dios. Miren, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, hacemos allá, Satanás se le acercó después de 40 años de ayuno, 40 días y 40 noches de ayuno. Él le dice a Jesús en primer lugar, eso está en Mateo 4:3, y usted me sigue. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dice Satanás? Ahora, ¿por qué no solo vino y le dijo a Jesús, Jesús, convierte estas piedras en pan? Porque había un propósito específico en esa tentación. Miren, había acabado de pasar el bautismo de Jesús allí en el Jordán. Había acabado de pasar. ¿Sí? Donde Dios anunció de forma audible, como pocas veces, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo oyó todo el mundo. ¿Sí? Y es inmediatamente después de que se oyen esas palabras, que es la palabra de Dios, que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora fíjense que Satanás no viene a Jesús y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Sino le dice, si eres Hijo de Dios, ¿sí ven la sutileza? Satanás se acerca a Jesús y le dice, miren, la pregunta realmente está buena, pero sí. Si puedes realmente confiar en la palabra de Dios, o sea, en lo que Él dijo allá, de forma audible, ¿recordad? Pongamos la prueba. Convierte esa piedra en pan. Si es verdad lo que Dios dijo allá. Si ven la sugerencia, ¿verdad? Satanás está poniendo en duda eso. O sea, si eres hijo de Dios, pues pongamos eso a prueba. A ver, convierte la piedra en pan. O el pináculo del templo. Todas las cosas que le digo.
Todo el encuentro de Jesús y Satanás se centró en qué? En la fiabilidad de la palabra de Dios. Tenemos que recordar siempre eso. ¿Qué tan fiable es la palabra de Dios? ¿Qué tan confiable es para tu vida, para tus cosas, la palabra de Dios? Esa es la tentación de Satanás. Porque si estás seguro dentro del redil del buen pastor, es decir, si eres cristiano, ¿qué cristiano? ¿Cierto? Si eres cristiano y estás en el seno de la iglesia de Jesucristo, pero eso no es un refugio al mismo ataque de Satanás, porque él es, así es que ataca al cristiano. Yo les hago esa pregunta hoy. ¿Sientes que puedes realmente vivir de toda palabra que procede de la boca de Dios? ¿Tú crees que puedes vivir de toda palabra que procede de la boca de Dios? O sea, ¿eres capaz de decir que confías plenamente en su palabra para vivir tu vida? Esa es la pregunta de Satanás. Porque hay una gran controversia en la iglesia de hoy sobre la fiabilidad de este libro, de la palabra. Y ese es el ataque de Satanás. La serpiente no se limitó a hacer esa propuesta con Adán y con Jesús, ¿sí? En la historia del mundo, ese es el modo de operar de él favorito. ¿Vos crees? ¿A vos te han hecho creer, María Teresa, te han hecho creer que este libro es la verdad? Esa es la pregunta que te está haciendo Satanás. O sea, ¿con esto vos crees que puedes vivir con lo que dice? No ponen a duda. Es que yo digo, ayer hay una situación, me han hecho creer o yo realmente lo creo, porque es que ahí es que está la fe. Sí, pero la pregunta de Satanás es esa. Si eso es verdad, entonces pongamos la prueba y te pone a prueba. Claro. Ya tú aceptaste la conversación, pero entonces regresemos al huerto de Edén. Satanás le hace a Eva esa pregunta y uno podría pensar que incluso está logrado quizá confundirlo. ¿Por qué? Porque ahora cuando Eva le explica a la serpiente lo que Dios le había dicho, ella le agrega algo que no estaba ahí en la posición. Eva le agrega algo. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, le está diciendo Eva, no debemos comer de él, ni siquiera tocarlo. Dios no dijo eso. O sea, no creo que Eva estuviera ahí tratando de engañar a la serpiente cuando le agregó eso. Yo lo que pienso que quizás, y obviamente esto es una especulación, ya confundida en la conversación, entonces le agrega algo que Dios no ha dicho. Entonces, miren, Satanás altera, tergiversa la palabra de Dios y el hombre, la mujer, el ser humano, entonces le agrega cosas a la revelación de Dios para dar una respuesta desde su perspectiva. En ambos casos, la integridad de la palabra de Dios es afectada. ¿Sí? Y eso es exactamente como ocurre hoy en día. Pastor, una pregunta. ¿Por qué hablo que como si esto fuera textualmente la palabra de Eva? Sí, es que ella lo dijo. Es que ella lo dijo. Entonces, miren, la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él, ni le tocaré para que no murara. O sea, lo dijo ella. Eso es textualmente lo que dice la palabra que no lo tiene. ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta? Sí, porque es que, pues, viene como la duda de que realmente esas fueron las palabras exactas de Eva a la serpiente, porque puede haber también que le hayan cambiado algunas cosas para llegarnos a nosotros. Sí, está. Acuérdate de lo que hablamos de, bueno, ahora que llegaste. Por eso quise arrancar hoy con la palabra. Esta es la palabra de Dios. Una de las tendencias hoy día es a decirte, mire, esto es un libro escrito por hombres. Y con este libro escrito por hombres te han hecho creer que es palabra de Dios. Y con eso tienen a los pobres cristianitos inocentes, ignorantes, estúpidos, creyendo en eso. A mí no me digan con eso. Yo a veces veo decía en estos días, una emisora que es de Colombia sobre gente que hace disertaciones entre ateos y
cristianos y entran en conflicto a veces. Y yo veo la propuesta del ateo, que es tratar de hacerte sentir a ti lo menos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los oculadores? Creo que hubo una clase en la que yo empecé a hablar de Pedro lo dice, van a venir oculadores, a decirle a usted, ¿usted qué es? Usted no puede ser más inocente en la vida. Pues, pero puede haber la posibilidad de que, digamos que este libro es traducido a diferentes idiomas. En la traducción a través de los años puede haber cambiado alguna palabra. Eso está en la mente de nosotros como una posibilidad. Pero voy a tratar de hacerte, digamos, un recuento de eso. Esto fue un libro que, desde que los israelitas lo empiezan a tener, dicen que lo escribió Moisés, por ejemplo, los primeros 5 libros. Eso ya no existe, el original. No existe. ¿Cómo cuenta la tradición judía que eran transcritos y vueltos a escribir los libros otra vez para que no se perdieran? Entonces aparecen los escribas, pues eran los escribas. Ellos eran personas que tenían que escribir no tanto palabra por palabra, sino lo que está ahí escrito, la forma por la forma. O sea, ellos tenían que ser exactos en la cantidad de palabras. Las letras del alfabeto judío tienen una valoración, ¿no? Tienen un poco más allá. Cada hoja tenía una sumatoria de valores. Entonces, cuando él terminaba, actos escribas ellos también revisaban que hubiera la sumatoria de valores, por eso ellos tienen también numerología y otras cosas. Para al final darse cuenta que lo que está escrito en cada hoja está escrito exactamente como fue escrito por Moisés. Y así viene la tradición, fue llevada de tal manera que ellos no perdieran eso, que eran traducidos de manera errada. Era revisado, al punto que si ellos se equivocaban, esa hoja, una letrita, yo no la podía corregir, esa hoja se rompía. Y cuando llegaba al punto de hablar de Dios y poner el nombre de Dios, antes de ponerlo con Dios, veían que llegaban a Yahweh, ¿sí? Ellos tenían que parar, bañarse, lavarse, entrar en oración y pasar un tiempo antes de escribir ese solo nombre. O sea, la escritura de la Biblia usted la puede mirar hoy desde la perspectiva de Gutenberg, ¿sí? Producir Biblia. Era escrito de una manera tan cuidadosa que ellos sabían que ahí no se perdía para nada. Y cuando viene Jesucristo, que es Dios, y lo dice prácticamente en la espalda, él dice, por eso es que le dice, ¿se acuerdan cómo se habla el sermón? Pero es que ustedes no han leído. Y él les vuelve a recordar lo que está escrito desde Moisés, palabra por palabra. Entonces la traducción, y de eso podemos hablar más porque es extenso el tema, cómo la Biblia ha sido cuidada desde el momento de que fue escrita, que fue arrancó con Moisés, ¿sí? Y luego fue escrita por otros profetas, luego fue escrita por otras personas. En el Antiguo Testamento los profetas, los reyes, Moisés, que también coinciden. Eso para mí simplemente no es una coincidencia, sino es un hecho real de que libros que no son la Biblia, históricos de diferentes naciones de esa época, que estaban en la escritura de la Biblia, ¿sí? No para demostrar que uno debe creer por sí la Biblia, pero coinciden en todas estas cosas. Puede encontrar uno diferencias, por ejemplo, con los libros históricos, donde a veces dice una cosa, otra. Hay una controversia sobre la fiabilidad en cuanto a los términos digamos, de eventos, ¿sí? Históricos, porque la Biblia no es un libro de historia, pero la Biblia es absolutamente fiable en todo lo que está escrito ahí, porque es la palabra. Si usted arranca diciendo que esta la escribieron los hombres, sí, porque Dios lo utilizó y inspiró en ello la escritura. A mí me sorprende mucho cuando uno ve la historia de los hombres, por ejemplo, de los apóstoles, que eran pescadores. Y si usted ve en ese tiempo, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos que ellos, por ejemplo, venían ya el arameo muy perdido, el hebreo muy perdido, era griego el que mandaba. Y estos hombres como Pedro, leanse una carta de Pedro, lo dicen, es un pescador. Leanse una carta, ya, todavía Pablo, porque Pablo era un fariseo preparado y estudiado mentalmente, sí, y Lucas que era médico, pero hombres como Juan,
Mateo. Lean a Juan. Lean la primera y la segunda carta de Juan, la primera y la segunda carta de Pedro, lean el Apocalipsis. Por Dios, esto sale de un pescador. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, cuando ustedes leen eso y leen a Satanás, dicen, esto fue escrito por hombres que Dios hizo, pero esto es inspiración de Dios. Y se ha sostenido y ha habido una lucha eterna. Por eso, el interés de Satanás, y aquí es donde me quiero estar centrando hoy, es en la palabra, como antes la lucha fue por quemarla, por desaparecerla. Vino Antioquio Epífanes, vino Diocleciano, el anterior a Constantino, vinieron emperadores romanos, mandaron a quemar, vino Hitler, la mandó a quemar, vino la Inquisición y la mandó a quemar, vino mucha gente, ya, no pudieron. Hombres que por una hojita de estas daban su vida para poderla, y la guardaban en barcos completos, diciendo, va el capítulo tal de Isaías, va en ese barco. Se mataban por eso. Uno hasta donde creer cómo la palabra de Dios está siendo cuidada de ese tamaño, no por judíos, ya por ingleses, por españoles, por franceses. Es una historia muy poderosa, muy bonita estudiar la Biblia en ese sentido, hasta ese punto donde hoy día ya no pudo más. Sale Gutenberg y ¡pum! Viene la recuperación de la palabra a través de la reforma, y salen todas estas Biblias, se traducen en toda parte. Ya Satanás no puede desbaratarlas, no puede. Ahora entonces vuelve a su estrategia tergiversar. Y ahí es donde estamos hoy. Ahí es donde estamos hoy. Yo quería decir algo, y es que tiene que haber una certeza total, ¿sí? Y para cualquiera que lo piense, que es la palabra. La palabra de Dios es vida, es real, es verdad, ¿sí? Y sí, pero esto es interpretación, ahí está el enemigo. Pero es que ahí está el enemigo, pues tiene en la cabeza. Y a mí, ¿qué me dice? A mí, ¿qué me dice lo que dijo eso? Puede ser que con el traspaso y la transcripción, porque el enemigo es sutil. Pero si a mí te viene ese pensamiento, y tú sabes que es real, y lo que está aquí es verdad, así que yo no recibo ningún cuestionamiento ni duda. Y eso ya nosotros como estudiantes, muy claro. Yo no puedo, si yo recibo un cuestionamiento o recibo una duda sobre alguna cosa que esté aquí escrita, cualquier cosa que aquí ya, a ver si eso a lo mejor es una metáfora. ¿Sí me entienden? Así bueno. Entonces, en su mente y en tu mente, ¿sí? Tiene que estar tan arraigado, tan real que está aquí. Ahora hay hombres y hay estudiosos, y eso lo podemos ver, podemos sacar un día de la escuela para tocar ese tema, porque han surgido muchas propuestas. Por ejemplo, la alta crítica surgió en el siglo XIX, donde empezaron a cuestionar mucho la Biblia, y de ahí viene el cuestionamiento. Hoy día ya está muy caída, pero son gente que se volvió intelectual, y que en esa intelectualidad empezaron a despreciar al cristiano básico que dice si está la palabra de Dios, y empezaron a cuestionar cosas. Entonces ya, digamos que muchos cristianos que están en la lucha y controversia sobre la prioridad de la palabra, han empezado pues, a mostrarle a esta alta crítica las equivocaciones de ellos. Creo que aquí yo puse una vez donde en una flechita así sobre la Biblia, ¿se acuerdan? Que puse rastros de un mensaje destructible, las huellas de un mensaje destructible, donde ya en este momento de lo que nosotros estamos viviendo, es un momento donde la Biblia está siendo tergiversada porque no puede ser destruida. Entonces la idea es, por ejemplo, decir que Moisés no fue quien escribió los primeros libros. Es verdad, es palabra de Dios, todo lo que quieras decir, pero no fue Moisés, porque mira que aquí se utiliza un verbo que se utilizó durante el tiempo de la invasión persa, y ahí ya no estaba Moisés. Y empiezan a hacer una serie de estudios porque quieren encontrar allí algo que no está, por decir algo. Y en esa inconsistencia de búsqueda, entonces terminaron diciendo, sí, Dios existe, Dios es real, Dios es Dios. Esta Biblia, usted tiene que tomarla con el entendimiento de que hay un mensaje, pero no la tome tan literal,
porque usted se puede estar equivocando, y empiezan como Satanás a decirle, con que Dios te dijo. Y hay controversia sobre la fiabilidad de la palabra. Sobre eso podemos centrarnos aquí, y créanme que entre nosotros mismos podríamos tener interés. Pero por eso mismo, ahora me surge el interés de tocado este tema, yo mostrarle un poquito lo que ha sido el proceso, porque a mí una cosa que me ha gustado y me ha apasionado mucho es la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, parte de esa historia es el entender qué está pasando con nosotros hoy. Y cómo la Biblia, que tiene que ver con la iglesia de Cristo, es la que ha sido atacada por todos lados. Porque a través de la Biblia, o te engañan, o a través de distorsionar la Biblia también te engañan. Entonces, hay Satanás trabajando. Por eso aquí es básico entender esto. Por decirte rápido, no quiero que salgamos de nuevo, que es largo. Hay un hombre que fue encargado por el Papa, no sé si está más, para que tradujera la Biblia a latín. Este hombre llamó Jerónimo y él se fue allá a Venecia. Y cuando él la tradujo, la tocó a la Septuaginta. En la Septuaginta hay unos libros que no son inspirados por Dios. Y Jerónimo escribe, pero lo usa en internet, el prefacio de Jerónimo. En el escrito de él dice, los siguientes libros son la palabra de Dios. Y hay unos libros que sirven de apoyo, que son históricos, son reales, pero no son válidos por inspiración de Dios, que son los libros Macabeos, Segunda de Esther, unos versos de la Biblia, sabiduría, Entonces, él traslada eso y lo envía. Eso empieza a traducir, se empieza a escribir, pero el prefacio se pierde. Entonces, la Iglesia Católica empieza a decir, esos son libros. ¿Sí? Cuando llega Lutero, ellos rescatan ese prefacio. Dicen, no son. Pero estaban en la Septuaginta, sí, pero versículos que no eran de inspiración del Espíritu Santo. En ninguna parte lo dice. Y hoy día están ya encontrando el Espíritu del prefacio católico. Pero la Iglesia Católica es radical. ¿No? Ya, yo me puedo comprar porque eso lo dice el Papa. Y la palabra del Papa es palabra de Dios, según los católicos. Si usted le quita fiabilidad al Papa, ese es el concepto católico. Por eso es que la palabra del Papa es cátedra, es la palabra de Dios, dice él. Un Papa no se puede equivocar. Y ahí empezamos el conflicto con nosotros. Por eso no podemos tener coincidencias con ellos. Entonces ellos tienen unos libros tradicionales, 79 de ellos, 66, son los que a partir de la reforma se vuelven a recuperar los que realmente eran. ¿Vale? Y tiene más para hablar sobre eso, pero volvamos a... Porque estamos hablando de que la integridad de la palabra está siendo afectada. ¿Y qué es lo que pasa ahora? A la palabra de Dios se le agregan cosas que no ha revelado Dios, como lo hizo Eva. Y ahora esa palabra está tergiversada, y en muchos casos esa palabra tergiversada se vuelve una mentira que el hombre compra a través de estrategias de hombres que son atractivas para el hombre, como pasa en muchas iglesias, ¿sí? Porque al hombre le gusta escuchar eso antes de escuchar esa palabra, como lo dice. Y entonces la estrategia número 1 de Satanás dio resultado. Ya. ¿Cuál fue? Adulterar la palabra. ¿Sí? Versículo 4. Entonces, estamos en Génesis 3. Vean ahí lo que dice el versículo 4. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no moriré. ¿Sí? Ya, ahí ya no es sutileza. Ahí ya no hay, o sea, la conversación ya está fluyendo. Ya hay un ataque directo a la verdad de Dios, de parte de la serpiente. Porque ya contradice abiertamente lo que Dios había dicho. Porque Dios que dijo, ciertamente moriréis. ¿Qué se está cuestionando? Lo mismo de hoy, Wilson, la veracidad de la palabra. Dios dijo, si haces esto, esto te pasará. Si comes de este árbol, ciertamente morirás. Satanás, ¿qué dice? No morirá. De frente. Satanás dice, no morirá. O sea, vean, usted no va a morir. No, Satanás está diciendo que usted puede desobedecer a Dios y no pasa nada. ¿Se ha desobedecido a Dios? Sí.
Yo sí. Muchas veces. Satanás dice, ¿y qué me pasó? Nada, porque no entendemos lo que está pasando. Usted puede salir con la suya y la ley de Dios se puede transgredir sin afrontar ninguna consecuencia. Ese es el mensaje. Tú puedes cometer traición contra tu creador y no hay pena de muerte. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Mi hermano cristiano amado del alma, porque Dios nos ama a todos incondicionalmente. Ustedes, o sea, ese es el mensaje que uno escucha, no tanto del mundo secular, sino de la misma iglesia. Tranquilo, hermanos, que Dios nos ama a todos. Si Dios es amor, ¿cómo va a querer Dios que mueras? Dios es amor. Ese mismo mensaje, no vas a morir, no vas a morir, no vas a morir, no vas a morir. Así que, ¿qué? Hágale, hermano. Hágale. Busque. No se crean los cuentos. ¿Sí ves Satanás? Sí. O sea, Eva ya... Pues es tan fácil, porque Eva ya está pensando... Mire, ¿sabe qué? Mire, aquí me estoy metiendo en el... Esto es especulación, pero creo que tiene sustento. Aquí yo me estoy metiendo en el corazón de Eva. Eva ya quizá está pensando, como muchos de nosotros, que Dios de pronto le pudo haber dicho eso como una manera para ayudarle a obedecer por miedo a las consecuencias. ¿Sí? Pero de pronto fue exagerado. ¿Sí? A usted en la iglesia le dice que no haga eso y le meten miedo. Debajo. Muchas veces el hombre, el creyente de hoy, ha pecado y ha violado la palabra de Dios pensando, eso no va a traer como consecuencia tan exagerada. A ver, mire todo el mundo como camina y te muestra. Yo quería comentarle algo. Tú dijiste que Eva era tan inocente y esa argumentación del enemigo acerca de con que Dios te dijo, llega a mi memoria la forma en que las personas que quieren hacernos caer nos siembran la duda a través del enemigo en esas personas. ¿Cómo logran robar un niño o violentar a un niño que es tan inocente porque tu papá te dijo que no debías hablar con ningún extraño, con que no podías recibir ningún regalo? ¿Y qué hace el niño? No, él me dijo que no hiciera eso. Ah, pero mira, no son distintos, yo no sé qué, y ahí cae el niño. ¿Sí? No te va a pasar. La inocencia. Y hay otra cosa sobre esta situación, y es que a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero cuando llegan situaciones difíciles a mi vida, cuando estoy en algún conflicto, cuando estoy en alguna situación de angustia, es cuando no estoy creyendo, no he repetido, se me olvidó la palabra de Dios. Cuando yo estoy en esas situaciones, inmediatamente busco los versículos que hablan sobre esa situación. Yo digo, aquí está, yo no puedo dudar de eso. Y el que no logra trayendo paz a mi corazón y dando una respuesta mucho mejor de lo que he pedido. Pero es eso, es cuando dudamos. Y más adelante la palabra nos dice, ante la tentación que dice, corra, no se ponga a gritar, no se ponga a preguntar, corra. Bueno, entonces mírenlo. Pero Dios sabía que esto iba a pasar. Sí, claro. Sí. Venga, de todos los años. Otra preguntita. Gracias por preguntarme. Gracias. El pastor, Adán y Eva entendían el significado de la palabra muerte si ellos no conocían la muerte. Esa es una buena pregunta. Y creo que lo hablamos la otra Porque vez. Que Adán pudo haber dicho. Lo estoy comparando con los niños no saben que es muerte. Pero cuando Dios le dice a él, ciertamente morirás, nos está mostrando que Adán tenía la capacidad de entender lo que Dios estaba diciendo. Porque dice, ciertamente morirás.
ella no entendía que es muerte, morirás, pero que es morirás. Tiene que entenderlo, si no, la palabra sería vacía de Dios. Te va a pasar Para Eva, pero nunca le hizo la muerte. nunca la habían visto, pero sí sabían que se puede tratar. Y ahora la van a ver más. El hecho es que si Dios le plantea a ellos, vas a morir, eso puede ser, ahora, viendo el tema de la traducción de la Biblia, puede ser que la palabra muerte en sí no puede ser que Dios les esté diciendo vas a caer, o sea, vas a dejar de ser, pero vas a morir. Es la palabra que está traducida y que Dios le está mostrando a ellos, no vas a seguir siendo esa persona que, o sea, vas a morir. Si Dios le dice a Adán, vas a morir, porque Adán tenía la capacidad, la capacidad de entender esa palabra. ¿Vale? Pero es una muy válida esa pregunta, muy válida porque nos hace reflexionar a uno. Entonces, la estrategia número 2 de Satanás, ¿cuál fue? Hacerte olvidar o ignorar las consecuencias de violentar la palabra. ¿Sí? C.S. Lewis, él fue el de Narnia. Sí. Él decía que cuando el hombre se llena de lujuria, Satanás no te llena tanto de odio contra Dios. Dice C.S. Lewis, él te llena más bien de indiferencia hacia Dios, de ignorancia. Te hace pensar como si Dios no estuviera presente. Satanás te hace obrar así. Él no te llena de odio contra Dios, de indiferencia, de ignorancia hacia Dios. Entonces, lo que Satanás ha hecho, su estrategia número 2 es que él ha removido las consecuencias de violar la palabra de Dios. Tal como pasa, por ejemplo, en el Evangelio de la prosperidad de nuestros días, que te dicen que prosperidad sin responsabilidad, que te dicen perdón sin arrepentimiento, que te hablan de dolores sin infierno, de coronas sin cruz. No, eso no es. En esas congregaciones no es. El pueblo de Dios necesita defender esta palabra. ¿Sí? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Dios te ama como eres. No, Señor. Dios te ama a pesar de lo que eres, pero tienes que arrepentir. ¿Sí ven? Pastor, yo creo que aquí en este segundo punto hay una clave muy importante, es que ya Satanás desmiente, Ya está contradiciendo totalmente. está contradiciendo totalmente la palabra de Dios. Entonces yo creo que ahí es donde empieza la duda de él. Sí, es que él empezó sutilmente con que te digo, pero cuando dice no moriréis, ya no está tergiversando la palabra, sino que está ya de frente diciendo eso no es cierto. O sea, está contra la veracidad de la palabra. Entonces, tenemos que entender eso. Bueno, entonces, Eva está en medio de una conversación, tal vez un poco confundida ahora. ¿Sí o no? Su mente ha estado expuesta a sugerencias veladas, se llama eso. Hay un cuestionamiento sobre el tapete de la veracidad de Dios. Ahí está cuestionado ya. La veracidad de Dios y lo que él ha revelado, que los Satanás no han terminado. Miren, ahora el paso siguiente. Su estrategia número 3 es poner en la mente de Eva un cuestionamiento claro sobre el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Un Dios benevolente, justo, santo. Ahora Satanás va a poner delante de Eva, va a cuestionar ese carácter de Dios. No moriréis es un cuestionamiento sobre la veracidad de su palabra. ¿Sí? Ahora hay un cuestionamiento claro sobre el carácter de Dios. Miren en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eva, la razón por la que tú no debes comer de ese árbol, Eva, es que Dios sabe lo que te va a pasar. No es que vas a morir, es que vas a pasar a ser como él. Ya vas a conocer el bien y el mal, Eva. Ahora, Eva, ¿qué pudo haberse planteado? ¿Qué pudo haber planteado Eva frente a eso con la serpiente? Voy a tratar de especular aquí con la conversación. ¿Sí? Venga, ¿qué quiere decir que voy a ser como Dios? Si yo ya soy como Dios, puedo haber dicho eso. Porque así nos dice la palabra. La misión de Dios no me creó a su imagen, serpiente. Dios no me creó a su semejanza. Yo ya soy como Dios. En ese sentido sí, en ese sentido sí, en sentido general. Yo creo que Eva pensó, Eva, en el espectro amplio, Eva, de semejanza, sí, pero yo te estoy hablando de realmente ser como Dios, Eva, que estoy con las palabras de Satanás.
O sea, en el sentido divino, en una semejanza que va a borrar la distinción entre criatura y creador. O sea, no serás simplemente finita, no serás limitada, sino que vas a pasar a otro nivel. Eva, ¿sabes qué, Eva? Estoy aquí en una conversación de nosotros. Vas a poder tener el conocimiento que Dios tiene. Tú serás como Dios, Eva. Mire eso. Ahora, los teólogos ven esta parte de la historia y dicen que lo que está pasando aquí, en este momento de la tentación, es una invitación a la autonomía, que hoy día nosotros sufrimos. Es una invitación a que la criatura se gobierne a sí misma, a aferrarse a su autogobierno, a su autosuficiencia. Yo puedo, yo no necesito a Dios. Esa es la invitación de Satanás. Sí, señor. Si Dios estaba escuchando esa conversación, ¿por qué no le dio como a Eva de que no hiciera eso porque iba a tener sus consecuencias? ¿Por qué permitió, sabiendo que era de él, que estaba siendo engañada, permitiera que eso pasara así, de esa manera? Porque era la forma como Dios, eso lo vimos en una clase, si no tienes una pero la ven en el cubo. Porque Dios permitió estas cosas porque Él es un Dios de amor, un Dios que quiere redimir, y es un Dios que nos enseña el perdón y quiere redimir una humanidad caída. Para poderla redimir, tiene que dejar caer. Es parte del plan. Su gloria es parte del plan. La gloria que quiere desplegar en este teatro del universo entero, esa gloria que quiere desplegar es una gloria de Dios perdonador, Dios lleno de amor, un Dios redentor. No puede haber redención si no hay caída. Porque ella había dicho que Sí, pero es parte del plan de Dios para mostrar, y además para darle a su hijo. Sabía que eso iba a pasar. ¿Cómo? Sabía que Él eso sabía iba que a eso iba a pasar. pasar. Y siempre está ahí pendiente. Dios sabe todo lo que va a pasar en tu vida, pues. Y te va a dejar caer porque eso es parte de su gloria. Porque Él dice, será para mi gloria, no tu caída, aunque esté incluida tu caída, sino tu restauración para la gloria de Dios. Por eso cuando uno sale y se da cuenta que es un ser perdonado, uno te gane toda la gloria. Toda la gloria. Además, perdón, además es parte de los planes de Dios, porque Él todo lo sabe y es como cuando Judas lo negó. Eso también era plan que estaba en los planes de Dios, permitir todo eso para después desplegar su gloria. La crucifixión, para la crucifixión, sí. Entonces, autonomía significa hacer la ley para uno mismo, ¿sí o no? Una vez más, ¿cuál es la dinámica aquí de la historia de la caída? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el punto de choque? El golpe que se produce entre el impacto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Ahí estamos, ¿sí? Es una batalla por la soberanía, y no está batallando con nosotros. Nosotros queremos batallar por él. Es una batalla por tener la autoridad. A ver, pues, ¿de quién es el mundo? ¿No te han dicho? No te dice una temporada y las palabras de quién van a prevalecer. Ese es Dios que no te dice. Satanás dice, si tan solo, mira Eva, si tan solo saboreas esa fruta, va a caer el yugo de la esclavitud que el Creador puso sobre ti. Él ya no será soberano, ¿sí? Porque ya en ese árbol, justo aquí, Eva, mira, aquí está el fruto de la soberanía, de la autonomía. ¿Sí? ¿Quién es el que está hablando aquí? El mismo que está descrito en todas las formas de la Biblia que dice en el Nuevo Testamento que es el hombre de pecado. ¿Sí? Que siempre el enemigo de la ley de Dios. Y él le dice a Eva, ¿ves? Extendiendo la conversación. Tú quieres permanecer y quieres vivir tu vida bajo la ley. Cuando yo puedo darte la libertad de esa ley. Yo te puedo dar la libertad de esa ley, Eva. Este es tu boleto, la soberanía, míralo. Es que ser como Dios en la superficie es un deseo noble. ¿Quién no quisiera ser como Dios? ¿Sí o no? Un deseo noble. Lo que pasa es que está, en lo que no está revelando es que está detrás de ese lenguaje piadoso. En estos días nosotros hemos hablado mucho, yo he hablado con mi esposa con ella, sobre personas que usan lenguajes piadosos, tocan el corazón de la gente que levanta manos y hace aleluyas, pero con sugerencias que tienen algo oculto detrás. Y yo le he dicho a mi esposa, cuando veo eso, digo, eso viene de un solo lugar.
huele a azufre. Porque así es tu trabajo Satanás. Solamente Satanás puede ser tan astuto para poderte brindar una mentira en un lenguaje piadoso, que incline tu corazón, que lo incline mal. ¿Cuál es el lenguaje piadoso aquí, pa? ¿Seréis como Dios? Es que en definitiva, en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros vamos a hacer como Cristo, desde otra perspectiva, obviamente. Pero lo que Satanás está tratando de cantar aquí en la mente de Eva, se le parece. Las palabras que él usó eran la carnada que estaban en ese suelo. Esto es lo que Satanás quiere que ellos muerdan. Eva, yo sé que ustedes han sido colocados aquí como regentes de la creación. Ustedes fueron puestos así, pero si tú no escuchas bien, Eva, lo que yo te acabo de decir, Dios no es tan bueno como parece. Él no quiere que tú y tu esposo lleguen a ser como él. Estoy tendiendo la conversación para mirar qué pasó. Ahora ya hay un cuestionamiento claro en la mente de Eva acerca de la benevolencia de nuestro Dios. Clarísimo. Como cuando la gente cuestiona a Dios y dice, pero ¿por qué Dios envía gente al infierno? Es un cuestionamiento que pone en cuestionamiento a la benevolencia de Dios. ¿Cuántas veces ustedes no han oído eso? ¿O usted lo ha dicho? No es justo. No es justo, usted no lo ha dicho. Dios, ¿cómo es posible? Eso no es justo. Usted no lo ha dicho. Porque nosotros tenemos nuestros propios estándares, lo que es bueno y lo que es justo nosotros. Esa fue la fruta. ¿Sí? Escúcheme bien. Justo no es lo que tú y yo determinemos como justo. Justo es lo que Dios hace por definición. ¿Sí? Entonces Dios había puesto a Adán y a Eva a cargo de toda la creación y ahora Satanás acaba de poner en la mente de Eva un cuestionamiento sobre el Dios que los acaba de poner sobre toda la creación. ¿Sí? Y la evidencia de que Dios no es tan bueno como parece es que les prohibió algo a los dos. Eso no es tan bueno. O sea, con todo esto, en esta corta conversación, la conclusión de Eva puede ser esta. Entonces, Dios no quiere que comamos, no es porque vayamos a morir, sino porque Él no quiere que seamos como Él. ¿Sabes lo que usa palabra? ¿Sí? Entonces la estrategia número 3 está funcionando. Pero Eva no ha comido. Satanás tiene que llevarla a comer. ¿Cuál es la 3? Estrategia número 3. Poner en la mente de Eva un cuestionamiento claro sobre el carácter de Dios. ¿Sí? Poner en la mente de Eva un cuestionamiento claro sobre el carácter de Dios. Pero Eva no ha comido. Entonces viene la estrategia número 4, que es ¿qué? Pues abrir el apetito de Eva por algo contrario al diseño, al mandato de Dios. Y nos vamos a la primera parte del versículo 6. Versículo 6, primera parte. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Cuando ella vio esa fruta que era buena para alcanzar conocimiento, sabiduría, es algo bueno, ¿cierto? La superficie sacó doble. La fruta comenzó a ser codiciada, pasó a ser algo deseado. Ahora Satanás ya ha logrado en su paso 4, en su estrategia 4, abrir el apetito de Eva hacia esa prohibición. ¿Me siguen? Y entonces los regentes del universo, de la creación, están a punto de violar la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Se imaginan? Se imagina que ahora Adán y Eva están a punto de violar esa palabra que en un momento creó todo de la nada que venía. De violar la palabra que en un momento reunió las aguas en un lugar, que hizo las expansiones en los cielos, que hizo que la tierra produjera vegetación, y ahora el hombre, la corona de la creación. ¿Recuerdan que decíamos eso? La corona de la creación está a punto de tener la osadía, el atrevimiento de violar la palabra poderosa, santa, justa y benevolente del Dios creador, con todas sus consecuencias. Ahí está, a punto. Y uno puede decir, hola, terrible eso. ¿Sí? Pero si ustedes me han estado siguiendo, nosotros podemos estar concluyendo, hola, ¿cómo es posible que pueda tener esa osadía de violar la palabra de Dios con semejantes características semejantes? ¿Sí? Y ahora permítanme decirles esto, y se lo digo con todo el amor. Eso es exactamente lo que hacen muchos en los púlpitos hoy en día. Tergiversarla, agregarla
quitarla, disminuirla, diluirla. La palabra de Dios, la revelación de Dios. Es una osadía, es un atrevimiento de parte de mí mismo, un ser humano, el ser humano de hoy, hacer lo mismo que hicieron la Eva y la serpiente. ¿Sí? La batalla temporalmente está siendo ganada por Satanás. ¿Cómo lo logró? Resumen. 1, alteración de su palabra, o alteración de la palabra. 2, cuestionamiento del carácter benevolente de Dios. 3, ofrecieron un sueño a través de un lenguaje piadoso que cuando Eva despertó se convirtió en una pesadilla. Y finalmente 4, abrir el apetito de Eva por algo que parece espiritualmente bueno, pero que la va a llevar a una ruina espiritual. A ella, a su esposo y a todos los que se tienen. A todos. Entonces la batalla temporalmente está siendo ganada por Satanás. Si Satanás logra abrir tu apetito, esto es para nosotros. Si Satanás logra abrir tu apetito a través de falsas enseñanzas, él va a ganar la batalla del bien en tu vida otra vez, como la ha ganado una vez. Y lamentablemente el pueblo de Dios muchas veces ha preferido comer del bagazo del mundo más que del manjar que Dios nos da. ¿Y eso ha causado qué? Ayuno en el alma y obesidad en la carne. Con todo nuestro apetito. El alma ayunada y la carne alimentada y saciada. Con lo cual, ¿qué pasa? Nos alejamos entonces aún más de Dios. Por eso es nuestra distancia. ¿Sí? Porque el pecado te aleja de la Biblia, de su palabra. Alguien decía, o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Ahora no debemos olvidar que Adán, antes de Dios crear a Eva, había recibido la encomienda de guardar el jardín del Edén. Adán, Dios le había dicho a él, en Génesis 2:15, Adán, esta es tu responsabilidad, usted lo puede leer ahí, labra y guarda el jardín. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Adán? Sí. ¿Qué pasó cuando estaba con él? Allá voy. Dios le había dicho a Adán, labra y guarda el jardín. Esto está en Génesis 2:15, usted lo lee allá así, guarda, ¿sí? Esa es tu responsabilidad, labrar y guardar. ¿De qué pudo haber dicho Adán? Si yo no veo aquí peligro, hay un peligro, Satanás. Guarda tu jardín, guarda tu huerto que Dios te dio, porque hay alguien que te lo puede. De modo que lo que Adán debió haber hecho, desde un principio, ¿sí? Desde el momento en que la serpiente inició la conversación, fue expulsarla. Él era el regente. Y decirle a Eva, ¿cómo se te ocurre creer esa criatura más que nuestro creador? ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Adán? Sí. ¿Qué palabras utilizó Eva para convencer? Bueno, vamos allá. ¿Sí? Adán tuvo que haber... Porque no escuchas esa conversación, ¿qué está pasando? ¿Quién está Exacto, o sea... con mi Eva? Exacto. Y Adán pudo haber dicho, Eva, ¿quién fue el que nos habló primero? ¿Quién me habló primero a mí, Eva? ¿Sí? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos formó? ¿Quién nos puso en el lugar que estamos, Eva? Eva tuvo que haber dicho, Eva, no te atrevas a cuestionar a Dios y a creer en esta criatura que acabas de conocer. Traten de pensar en ustedes también. ¿Sí? ¿Sí? Eso debió haber hecho Adán. ¿Sí? Pero lo que nos revela la Escritura es que Adán estaba allí. Adán estaba allí y debió haber protegido a su esposa. Por eso yo hablo de que la Biblia, la palabra de Dios exige a los hombres que se den liderazgo del hogar. Él debió haber estado allí, proteger a su esposa y expulsar a Satanás del paraíso. Pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 6b. La segunda parte del versículo. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Sí ven? Y dio también a su marido que estaba allí, que no dijo nada, el cual comió, No es que él llegó así como él. ¿Cuándo llegó él eso? Y de ahí usted puede especular lo que quiera. Sí, ahí podemos pensar muchas cosas. Usted puede especular lo que quiera. Usted puede especular. Yo no sé si le pasa algo. Si ella muerde y bueno, yo... Lo que usted quiera. Un angelito no le deja hablar, lleves también. Ya. Mira, bueno,
yo me pongo pues también. Es el diseño perfecto. ¿Sí? Cuando Dios creó a la mujer, ¿sí? Le dijo a Adán que haría ayuda. ¿Sí? Por eso, pienso yo, la serpiente acogió a la mujer, porque la mujer como ayuda idónea, ¿sí? Influencia, ¿sí? Y es una ayuda de la cual no ayuda lo que ella me diga, porque es la ayuda idónea dada por Dios, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo? Y eso aplicamos a otras cosas, ¿sí? Porque muchas veces son las que nos influencian y somos engañados. Y eso no le quita la responsabilidad al hombre. La parte de la historia que el Señor le da, al ser esa ayuda idónea que el Señor le dio a Adán, pues Adán iba a esconder lo que ella le decía, porque fue dada por Dios, los hijos de la mujer se dejó. Y eso lo vamos a ver más. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque Adán cuando lo busca, le dice a Adán dónde estás, no le dice a Eva, dice Adán qué hiciste, no le dice a Eva, y Adán pues, obviamente le dice a Eva. O sea, vamos a ver todo lo que pasa después de la gente. Entonces, versículo 7. Las mujeres deben aparecer el matriarcado. Grande Rosalía. No la había. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantal. O sea, de repente, desde ese instante, el conocimiento del hombre ya no estaría en unión espiritual con Dios. Perdieron la gloria. ¿Sí? Sabían el bien y el mal, pero no se escapaban de la soberanía de Dios. No se escapaban. Sus ojos fueron abiertos, dice la palabra, pero ¿qué vieron? Ellos vieron su vergüenza, vieron su error, se dieron cuenta de su desnudez, entraron en el conocimiento de estas cosas, ¿sí? De su bancarrota, de su empobrecimiento, y huyeron para esconderse de la presencia de Dios. Piensen en esto, que tú hayas sido hecho para correr siempre a la presencia de Dios, que tú hayas sido hecho para deleitarte en la presencia de Dios, disfrutar de su presencia, mientras Él se mueve allí en una tarde, en la frescura de la tarde, estar con tu Creador, pero de pronto sucede algo que es una barrera infranqueable, no puedes pasar, un abismo que no puedes superar, una pared, como lo quieran llamar, entre la dulzura de esa comunión, que era el propósito de Dios para ti, tu propia existencia humana, y ahora en vez de apresurarse ellos a abrazar a su Creador, ¿sí? Cuando su presencia se hace visible en el huerto, estas primeras criaturas corren por sus vidas y se ocultan. Se convierten en fugitivos de la mirada de Dios. Fugitivos de la mirada de Dios. Somos hoy. Por eso, mis amados estudiantes de la escuela bíblica, los seres humanos, hemos seguido esa misma ruta desde ese día. Y por el resto de la historia de la Biblia, ¿sí? De este libro, no se trata de la búsqueda de Adán y Eva tratando de encontrar a Dios. No se trata de la determinación de Adán y Eva y toda su descendencia de salir detrás de los arbustos y abrazar la dulzura y la santidad de Dios, sino que todo el resto de este libro, de esta historia, es Dios buscando a sus criaturas, inclinándose para cubrir su desnudez, tratando nuestra vergüenza, cubriendo nuestra culpa y restaurándonos a la posición que teníamos antes como portadores de su imagen. Esa es la historia de esta Biblia. Sí, que digamos que aquí muestra un tema con el ser humano. Pues, primero, como el tema de la fe, tiene que ser algo que no requiere argumentación. Es decir, uno tiene que tener fe y punto, no hay argumentación. Así como yo les digo a ellos, si comen de eso van a tener esa consecuencia, pero no hay, es decir, no hay pruebas. Sí, no hay pruebas. Demuéstrame si me va a morir o no. Y es el mismo caso ahora. Pues acá está la palabra de Dios y digamos que está de esa misma manera. No hay pruebas. O es decir, cuando nos entregan la palabra de Dios, ustedes sustentan aparte las pruebas para
para decirles que esta es la palabra de Dios. Nos toca creer por fe. Creer por fe. Y eso es fundamental. Claro, Es y fundamental. esa fe, digamos, esa fe lo que hace es que esta palabra se va vida en nuestra vida y ahí comprobemos si de verdad la palabra de Dios. Es decir, hay que creer para al contrario. ¿Sí? Y esa palabra, es decir, yo, una de las cosas que se ve también aquí con el tema de Eva es que, y con el tema de Jesús en el momento de la tentación, es que la fe de nosotros muchas veces no tiene fundamento, es que tampoco leemos la palabra de Dios. Sí. ¿Qué vamos a creer en la palabra de Dios si no la conocemos? Y si no la conocemos, pues difícilmente vamos a tener fe en eso. ¿Sí? Entonces, cuando viene el ataque de Satanás, que es como lo plantea aquí a Eva y a Jesús, que es como a la identidad de la persona, porque Satanás le dice a Jesús, si él eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Le toca al ego, entonces convierte las piedras en pan, lo que le dijo a Eva, ¿no? Es decir, usted va a dejar, usted se dejó convencer por Dios de que se va a morir sin comer eso. Entonces, usted le ataca al ego, yo soy capaz. Entonces, digamos que la fe, conocer de verdad esa palabra, no sirve para que eso sea la vida. Sí, pienso que cuando tomamos la decisión de creer en Dios, cuando digamos nos conformamos, en vez digamos de pensar que pueda haber duda, que siempre es tener esos argumentos para sustentar. O sea, en la medida que uno precisamente se conoce la palabra, es que pues, tenemos más argumentos para sustentar. O sea, no pensar que pueda haber duda, sino que siempre tener la certeza y tener argumentos siempre para sustentarlo. Pedro nos llama a ser defensores de la fe. Pedro nos dice, respondan cuando los ataquen, ¿sí? Con el conocimiento que tienen ustedes de su palabra, pero háganlo en amor. Entonces, lo que la referencia de los pasajes y aquí no tiene por ejemplo que conocer la carta de Pedro. Pero de eso se trata. Más, o sea, argumentar bien, pero yo siempre le digo a la gente, no vamos a entrar, me ha pasado una vez. Pero, sí, entonces, digo, yo puedo entrar en argumentos contigo, pero tus argumentos no van a ser, mis argumentos no van a ser válidos porque tú no has leído la palabra. Pero es que ese libro, entonces no podemos discutir sobre algo que tú no has leído. Léelo conmigo, estudiémoslo y entendamos por qué para mí tiene el valor que tiene. Fundamental. Pero no puedes atacar a algo que no conoces. Yo se la devuelvo porque normalmente, miren, normalmente el que te ataca es más intelectual, porque el intelectual tiene un problema. Y yo puedo decir que soy intelectual. Por eso es más chévere ser intelectual con fe. ¿Sí? Pero uno de los argumentos del intelectual, y eso está incluido cristianos, incluido ateos, es no como cuento. Y en ese argumento ni siquiera conocen la palabra. Y cuando la conocen, la argumentan mal como Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios dice, por ejemplo, a un viejito, no sé dónde, que ha viajado por el mundo, conoció el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, y no sé cuánto, y habla con todas sus cosas? ¿Y por qué hizo algunas preguntas que dice, no entendí, no sabe? Entonces yo no puedo argumentar contigo, si no sabes de lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero bueno, sigamos que nos podemos ir al tema. ¿Sí? Pero digamos que Dios llevó al hombre a ser y no como finalmente la primera tentación que tuvo y se desobedeció a Dios, pasó que conocemos, y digamos que Dios nos dio como una segunda oportunidad a través de Jesucristo, que fue tentado en el desierto, donde se mostró que fue totalmente diferente a cuando era Eva, porque el puro tuvo una fe inquebrantable, no como Eva, que realmente se sentía. Entonces, a través de Jesucristo, en esa segunda oportunidad, y si alcanzo que eso de eso se trata de mensaje. Entonces, bueno, en todo caso, las consecuencias se habían comenzado.
Y en ese momento toda la creación quedó sometida a esclavitud, a corrupción y a deterioro. Toda. ¿Por qué? Porque toda la creación quedó sometida a la esclavitud cuando fueron solamente Adán y Eva los que pecaron. ¿Sí? Uno puede responder, cuando cae el rey, cae el rey. ¿Sí? Cuando cae el soberano, cuando cae el regidor, caen los regidos. ¿Sí? Pero yo quiero que nos sumerjamos en un análisis un poco más profundo de exactamente qué fue lo que pasó. Porque eso es lo que hoy llamamos el pecado. ¿Sí? Y por qué toda la creación quedó sometida. Y no nos cantemos dos, tres casos, pero quiero que tratemos de quedar lo más claros posible. Porque es que cada vez que hablamos de la caída de la raza humana, de la naturaleza y los origen del pecado, inmediatamente nos vamos a pensar en ese alcance, todo lo que pasó, ¿sí? Y la magnitud de ese pecado y su impacto sobre nosotros, los seres humanos. Entonces, la doctrina del pecado original tiene mucho malentendido y tiene también un poco de controversia. El malentendido más común, yo creo que aquí vamos a hacer cambiar a todos manera de pensar, es el concepto de pecado original, es de que el pecado original se refiere al primer pecado que cometieron las niñas. Ese es el malentendido más común. Pero ese no es el significado del pecado original. Pecado original lo que realmente se refiere es el origen del pecado. Es decir, la frase pecado original, si no me entienden, lo volvemos a explicar. Describe nuestra condición caída y pecaminosa de la cual se originan todos nuestros pecados. ¿Sí? Describe Nuestra condición caída y pecaminosa de la cual se originan todos nuestros pecados. Eso es el pecado original, no fue el pecado original. El pecado original es ese concepto que nos enseña que es desde donde se originan nuestros pecados. Ahí está. Las escrituras nos enseñan que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nadie puede decir que no es pecado. Tenemos una naturaleza caída, corrupta, de la cual fluyen los pecados que cometemos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? A eso se refiere el pecado original. Es el origen de nuestros pecados. Somos nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro origen es pecaminoso. El origen del pecado, el pecado original. Se trata de eso. ¿Sí? A eso se refiere. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que nos muestra claramente y ciertamente que hay algo inherente y innatamente erróneo en nuestro carácter. Todo el tiempo. Es más, si la Biblia no nos lo dijera, que hay un problema con nuestra disposición moral por naturaleza, con solo observar el comportamiento humano en toda nuestra historia tendríamos que afirmarlo. Por la presencia evidente del mal en el mundo de los seres humanos. Allí hay también hay una falla, es que nosotros decimos, es que nosotros nacimos con el pecado original, porque eso ya nieva. Está en nosotros mismos, Sí, dejar entrar el pecado. Sí, pero nos nacemos con ese origen pecaminoso. Por eso a eso se refiere el pecado original. No al pecado de la desobediencia, no al pecado de Eva. El pecado original fue esa caída. O sea, ese es el concepto original. O sea, el pagano, el ateo, reconoce que nadie es perfecto, él mismo también lo dice, sin necesidad de leer la Biblia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, se supone que por naturaleza somos buenos, diría cualquiera. ¿Sí? O por lo menos si no somos buenos, somos neutrales. Ni buenos ni malos. Y ahí surgen todas las filosofías. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, el hombre nace libre y la sociedad. Todas las filosofías surgen de tratar de explicar el comportamiento pecaminoso del hombre. Solo la Biblia lo muestra a través de este principio del pecado original. ¿Sí? Porque nosotros esperaríamos, por lo menos, que si somos neutrales, esa neutralidad pudiera. Gente, alguien, ya yo no, porque yo sé que es pecado, pero alguien debería vivir sin el problema que llamamos pecado. Alguien. Y entonces la filosofía nos dice, no, lo que pasa es que vivimos en un entorno pecaminoso, la cultura, la civilización, la sociedad, etcétera, todo es corrupto y el hombre se corrompe. Maquiavelo, todos estos filósofos, ¿sí? Pero lo cierto es que tenemos este problema que es manifiesto, nosotros estamos caídos, somos una sociedad caída y entonces la pregunta va, ¿cómo es que los seres humanos nacen en este estado de carencia moral? ¿Ustedes lo han visto a los bebés? Egoístas, tiranos, egocéntricos. Miren, la inteligencia de Dios
que ese niño, con esa manera de pensar, sea niño chiquito, porque si fuera grande, mataba al padre. Sí. Las escrituras nos enseñan que este pecado original en sí mismo es el juicio de un Dios justo sobre una criatura que él hizo buena, que cayó en desobediencia a él. ¿Sí? Y como consecuencia, Dios no solo entregó a Adán y Eva a esos impulsos pecaminosos, sino que toda su descendencia también. Eso lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo estamos relacionados con el pecado de Adán y Eva? ¿Y por qué esa culpa de nuestra vida a nosotros y a las generaciones futuras? Ese es el tema de nuestra próxima clase. No vayan a faltar. No vayan a faltar. ¿Sí? Pero yo lo que más bien quiero que hagamos aquí es el estudio clásico del tema del pecado original. Fue hecho por Agustín de Hipona. Ustedes lo conocen como San Agustín. Agustín, cuando analiza la situación humana, y aquí vale la pena escribir, pero voy a explicarlo así nomás. De la pecaminosidad dice que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los hizo, entre otras cosas, con una capacidad que él la llamó el posse pecare, que es una expresión en latín que es la posibilidad de pecar o la capacidad de pecar. Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de pecar. Libre. Libre. Adán y Eva en la creación no fueron hechos como pecadores, pero tenían la posibilidad de pecar. De hecho, pecaron. Y cuando pecaron, no hicieron algo que no podían hacer. Lo hicieron, porque obviamente tenían la capacidad de hacerlo. ¿Quedó claro eso hasta ahí? Listo. Pero explica Agustín que Adán y Eva fueron creados también con el posse non pecare. O sea, tenían también la capacidad de no pecar. Sí, les da la capacidad de hacerlo o no hacerlo. Dios le dio el mandamiento de no comer del fruto prohibido del árbol y tenían la habilidad moral de obedecer a Dios o no. Así que tenían tanto la capacidad de pecar, el posse pecar, como la posibilidad o capacidad de no pecar, el posse no pecar. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Esa es una debilidad que tiene que al No, es una posibilidad, más que una debilidad. Usted tiene la posibilidad de pecar o no pecar. Pero ahí hay como digamos un dilema, ¿cierto? Porque Dios le dio libre albedrío, ¿cierto? Pero en los planes de Dios estaba. Sí, claro. Claro. Eso ya lo dijo al principio. Dentro del plan de Dios de desplegar su gloria está la posibilidad de que el hombre caiga. ¿Sí? Para desplegar aún más esa gloria de Dios. No la puede mostrar. Ahora, lo que sucedió en la caída, según Agustín, es que la raza humana perdió el posse non pecare. Perdió la posibilidad de no pecar. Acuérdense que yo vi que el posse pecare, usted lo puede encontrar, el posse pecare y el posse non pecare, la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. Está en latín, pero quiero hablar. Cuando la raza cayó, la raza humana perdió la posibilidad de no pecar. La perdió. Perdió el posse non pecare. Y en su lugar obtuvo, eso es como ecuación matemática, ese doble negativo, el non posse non pecare. O sea, al traducirlo significa la no posibilidad de no pecar. Es decir, la capacidad para no pecar. No somos capaces de no pecar. Esa es la verdad. Por No eso somos Pablo capaces. dice, por más que quiero hacer, no quiero hacer. Eso, gracias. El poder del pecado está tan profundamente, ¿eso quedó claro? Nos quedamos sin la posibilidad de no pecar. Perdimos esa posibilidad. Entonces nos quedamos que no podemos no pecar. No podemos no pecar. No podemos no pecar. Esa es la raza humana. Y eso está tan profundamente arraigado en los corazones de las personas mortales que es imposible que no pequemos. Y hay algunos que no lo pecan. Somos tan pecaminosos por naturaleza que no podemos esperar encontrar nunca una persona que viva toda su vida sin pecar. La única persona que ha logrado una vida sin pecado es Cristo. ¿Sí? Y esta incapacidad para no pecar, en la teología se le llama la incapacidad moral del ser humano.
tenemos incapacidad moral. Eso no significa que no podamos hacer nada conforme a la ley de Dios externamente, pero no porque queramos hacerlo, no porque queramos cumplir la ley, sino por accidente, por algún motivo fortuito accidente. Le voy a dar ese ejemplo tan genial. Aquí hay una analogía para entender. Si me copian, la pongo entre leyes. Una persona disfruta manejar a 90 kilómetros por hora en su carro. Eso es lo que le gusta hacer, le gusta la velocidad, su carrito es un carro que responde bien, va seguro, está cómodo. Y entonces este hombre va a 90 kilómetros por hora en una carretera donde el límite de velocidad es 90 kilómetros por hora. ¿Está cumpliendo la ley? Sí, está cumpliendo la ley. Sí. Todos los demás van a 100 y a 120. Pero este hombre va a 90 porque disfruta andar a esa velocidad. ¿Sí? Con base en esas circunstancias fortuitas, a este hombre podrían darle un premio por ser un conductor bueno y seguro. Con base en eso sí, porque le está cumpliendo. O sea, si un policía lo para, le dice, señor, quiero felicitarlo. Usted no ha superado el límite de velocidad. Miren que todos los demás lo superaron, pero usted no. Yo le doy un premio siempre. Porque él guardó la ley. Vamos hasta ahí, escúcheme esto, déjenme pasar a este punto siguiente. ¿Por qué? Es un premio por obediencia. Porque está obedeciendo la ley. ¿Sí o no? Podemos mirar los días repetidos. Pero un día va por la carretera y entra en una zona escolar. Y en la zona escolar dice Max Bell 20 kilómetros por hora. Y él sigue haciendo lo que le gusta, que es ir a 90 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la razón, el motivo para él conducir a 90 kilómetros por hora es porque es lo que a él le gusta hacer. Él no tiene ningún deseo de obedecer la ley. ¿Me copian hacia dónde va la analogía? Él no tiene deseo de obedecer a la autoridad que está ahí. Era solo una circunstancia fortuita que lo hizo obedecerla en un momento dado. Y eso es lo que los teólogos llaman la virtud cívica del ser humano. A veces por nuestro propio interés, díganme la idea, nos encontramos realmente obedeciendo a la ley. La ley de Dios. Puede que no robemos, tal vez, porque en nuestro entorno hemos descubierto que eso no nos parece, eso no es bueno. ¿Sí? Podemos hacer gestos nobles por el aplauso del hombre. Podemos postularnos para un cargo y todas esas cosas bien. Seguimos un ejemplo aprendido, tal vez. Mi papá siempre es así. Yo eso lo aprendí de mi papá. Tenemos cualquier motivación, pero la única motivación para entender esto del pecado, la única motivación que particularmente falta siempre en la persona caída, somos caídos, es la motivación para obedecer la ley por un amor excepcional y primario al Dios de la ley. No lo hacemos por eso. ¿Cuál es el nombre de eso? Virtud cívica. ¿Sí? Sí, eso ya lo sabemos. Usted no, o sea, usted no lo hace por eso, originalmente. Yo no he encontrado saber primero que diga, como dice el salmista del Salmo 119, 97, cuánto amo tu ley. Claro, el Salmo 119, 97. Usted no lo hace por amor a Dios, usted no lo hace por amor a su ley. Y el cumplir la ley por el simple hecho de una motivación fortuita, eso simplemente es violación del gran mandamiento del Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu cuerpo, con toda tu mente. Porque nadie que yo conozca, incluyéndome yo mismo, ama a Dios perfectamente, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y puede decir que por eso yo amo y guardo su ley. ¿Saben por qué cometemos errores de entendimiento en la Biblia? Es su ley. ¿Sí? Por el pecado. No, pastor, lo que pasa es que la Biblia es muy difícil de entender, interpretar, es confusa, es ambigua. ¿Sí? Por eso no podemos encontrar la interpretación correcta. La hablamos ya, está en la palabra de Dios, y Dios no es un autor de confusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios se ha revelado para edificación nuestra, claramente. Lo que pasa es que cuando llegamos al texto venimos con nuestros prejuicios distorsionados, que interfieren con la luz de la palabra de Dios, la palabra del mismo al principio. Y hay muchas cosas que ese libro enseña que simplemente no queremos escuchar. Como lo que estamos aprendiendo en el sermón del mundo. Pero lo que
O sea, nosotros vamos a encontrar ahí la manera de explicarlo o sea, torcerlo, distorsionarlo, como hizo Satanás y como hizo Eva, para poder escapar del juicio y la crítica que nos trae. Venga, pastor, pero es que mire, uno también tiene que entender que aquí hay una gramática hebrea y una gramática griega. Y así uno lo sabe, ¿cierto? Mire, permítanme decir algo. Bueno, creo que ya lo planteé aquí, lo amamos. Si amáramos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, se imaginan la clase de dominio que tendríamos de la palabra. Yo lo planteo así. Lo que pasa es que pasamos mucho tiempo llenando nuestra mente con cosas que no son de la palabra. Somos perezosos con la palabra de Dios. ¿Sí? No somos diligentes en nuestra búsqueda de su verdad. Y todas estas cosas entran en las distorsiones que tenemos por nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Ahora, cuando la Biblia habla de ser bueno, de hacer lo correcto, Jesús dice que nadie hace el bien excepto Dios. Y Pablo, ¿qué dice? No hay ninguno justo, ni siquiera uno, no hay nadie que haga el bien. ¿De acuerdo? Y eso a muchos les puede parecer como extremo. Porque uno ve por todos lados gente relativamente hablando que hace como cosas buenas, ¿cierto? A eso es a lo que se refieren los teólogos como virtud cívica. Madres que se sacrifican por sus hijos. Personas devolviendo una billetera que encontraron con la plata ahí adentro. Gente que nunca ha recibido una multa. ¿Sí? Vemos todo tipo de cosas, de buenas acciones que la gente hace. Pero para que un acto realmente, verdaderamente sea bueno, para alcanzar ese estándar de Dios, la norma de la ley de Dios no solo debe corresponder externamente a lo que la ley requiere, como le pasó a este hombre del pecado, sino que tiene que estar motivado por un corazón que ama plenamente a Dios para cumplir su ley. Ese es nuestro estado de camino. Y sin embargo, te lo digo, aún en mis momentos más devotos, cuando en mi pensamiento y en mi corazón yo he decidido hacer algo bueno por amor a mi Señor, hablo por mí. Ahora hay unos kilos de carne. ¿Sí? Y es por eso, por nuestro pecado original. Mientras estemos en esa condición caída, mientras estemos en ese estado de no poseer los pecados, no somos moralmente capaces de hacer las cosas de Dios para hacer el bien que Dios requiere. Y Jesús lo dijo de una manera clarísima cuando describió la condición del hombre. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Juan 6:44. Y aquí está hablando de la incapacidad humana. Él no está diciendo que ningún hombre puede venir a él. Él está diciendo, ninguno puede a menos que Dios haga algo. Es por eso que cuando la palabra dice que nacemos en la carne, esa palabra carne generalmente se refiere a una condición caída por la cual estamos en cautiverio del pecado, muertos al pecado, o como lo dicen en algunas partes de la Biblia, bajo pecado. Nadie está por encima del pecado. Más bien el pecado está por encima de nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que los deseos de nuestro corazón y nuestro estado natural solo son perversos de continuo. Génesis 6:5, Mateo 15:19, Marcos 7:15. Para nosotros abrazar a Cristo, para venir a Dios y hacer las cosas de Dios, las cosas santas de Dios, requiere que de alguna manera seamos liberados de esta prisión del pecado original. Lo cual se logra solamente por la obra soberana y sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo que para que una persona siquiera vea el reino de Dios, ¿no entra al reino que tiene que hacer? Nacer de nuevo. Ahí está el entendimiento de nacer de nuevo. Porque lo que nace de la carne es que carne. Y lo que nace de nuestra carne, dice Jesús, no podemos hacer nada. Y eso no es cualquier cosa. Ahora, no todos en la historia cristiana están de acuerdo con este concepto agustiniano de la incapacidad moral total. Se llama la depravación total del ser humano. Y ahora también de que hay algo de rectitud en nuestras almas, para que nosotros podemos dar el primer paso hacia nuestra redención y podemos comenzar con una inclinación justa, tenderle la mano a Dios y nos ha pedido la mano. Eso se habla en la iglesia. Sí, pero lo que yo entendí es que nosotros no podemos hacer nada fuera de la gracia abundante de Dios para que inicie este proceso de nuestra redención. Y ese debate ahí está bien, ¿sí? En cuanto al alcance y la magnitud de la caída que se extiende a todas las personas, a todos los grados. Les digo algo, miren, cada parte de nosotros, de ustedes, piensen en ustedes, en su mente, en su corazón, en sus cuerpos. Por eso es que nuestros cuerpos nos fallan. ¿Sí? Nuestra vista se va desgastando, nuestro cabello va poniendo blanco, se va cayendo.
nuestras fuerzas se disipan, nuestros órganos fallan, nos enfermamos, finalmente morimos. ¿Por qué? Por causa del pecado original. Y la Biblia dice que todo es el resultado de esa influencia sobre nuestros cuerpos. Porque el poder del pecado afecta a nuestro cuerpo, nuestros corazones, nuestra voluntad y nuestra mente. Todavía podemos pensar, sí, todavía tenemos cerebro, todavía tenemos mente, todavía tenemos pensamientos, pero distorsionados. Cometemos errores, permitimos que la pecabilidad nuble nuestro juicio. Todavía tenemos voluntad, no hemos perdido esa facultad y la capacidad de tomar decisiones. Sepan eso. ¿Sí? Todavía somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Aunque con la caída perdimos la imagen en el sentido de ser perfectamente justos en ese punto. Pero en esta pérdida todavía estamos en la imagen de Dios en el sentido más amplio de que somos humanos, somos personas relacionales, todavía tenemos voluntad, tenemos mentes, tenemos corazones y cuerpos, tan corruptos como puedan ser, ¿sí? Pero nuestra humanidad no ha sido borrada por la caída. Es el poder de nuestra humanidad que ha sido radicalmente afectado por la caída. Y a través de ella, dice Pablo que, Romanos 10:12, no hay un justo, no hay uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 10:12. Si yo saliera en una conferencia de televisión, me invitaron y dijera, permítame darle una evaluación personal de la condición moral de las personas en Colombia. Y salga yo y diga, vea, esto es lo que yo sé, porque yo lo sé. No creo que haya nadie en este país que sea justo. No creo que haya nadie aquí que entienda, no hay nadie que por naturaleza busque a Dios. Todos son inútiles, todos se han desviado y no hay nadie, ni siquiera uno que haga el bien. Nadie. Me echan del canal. Y se llenarían las redes sociales de memes convirtiéndome en las reír del mundo. Por una evaluación lunática del carácter moral de la raza humana en Colombia. Por esa es la evaluación de Dios. Pero surge con sus normas. Y según el estándar, de lo que quiere decir con bondad, rectitud y entendimiento. Dios nos mira y ve que nuestro pecado natural actual no tenemos nada. ¿Se imaginan lo grave de la violación de la palabra de Dios? Lo que pasó ahí, ya entendemos. Como para hacer caer a toda la creación en una esclavitud eterna de pecado y una esclavitud de pecado, de corrupción, y enviar a millones de personas a la condenación eterna por rebelarse contra su palabra. Tiene una idea ahora de lo serio que es violar la palabra santa de nuestro mundo. Quedémonos con eso. Yo sé que eso a muchos le parece exagerado que sea así, porque como criaturas que somos en nuestro pecado, nosotros no acabamos de entender la seriedad del pecado. Pecar no es no creer en su palabra, punto. Y no creer en su palabra es no creer en la integridad de su ser. Dudar de su palabra es cuestionar la veracidad de Dios. Es no creer en su benevolencia, es dudar de sus intenciones, de las motivaciones de un Dios tres veces santo. Adán traicionó a su creador, traicionó la palabra que dio y con él el cosmos entero cayó bajo la misma. ¿Te imaginas que con una sola mordidita? Lo que ese Dios omnipotente de sabiduría infinita le tomó 6 días crear, levantando las aguas, moviendo las estrellas, Adán lo sumerge con Eva en un caos, en un día, en un momentito. Lo que Dios había pronunciado en Génesis 1:31. Todo era bueno en gran manera, ahora todo es de gran manera caótica. Por una sola desobediencia de un solo mandato. ¿Cuántas veces? No sé si ustedes, yo sí. Hemos desobedecido múltiples veces el mandato. Si yo puedo entender la severidad de lo que pasó, yo puedo entender la severidad de lo que implica violar su palabra hoy. Y esa es la razón por la que tenía que llegar ese día, cuando alguien viniera a cumplir la palabra que había sido quebrantada a cabalidad. Tenía que llegar el día cuando viniera alguien y hiciera lo que Adán no supo hacer. Y cuando ese tiempo preciso llegó, en la plenitud de los tiempos, entonces Dios Padre le pide a la segunda persona de la Trinidad que venga y se encargue. Y cuando Dios hizo eso, Él le dio un nombre y le llama el Logos. Que en español, la traducción real al español es la palabra. Logos. Logos. Logos en griego. Y la palabra en español. Coja su Biblia ahí. Vamos a ver cómo está traducido esto, porque la Reina Valera lo traduce como el verbo. Pero la traducción literal es la palabra, el Logos. Vámonos a Juan.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Sí? Dice de esa palabra, leyéndola en el original, Juan 1, del 1 al 3. Dice así, mire, en el principio era la palabra. Usted lo ve ahí en la Reina Valera como perro. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Sí? Este término verbo, la palabra y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted lo va a ver como verbo, si está en la Reina Valera. ¿Sí? ¿Qué vimos nosotros en el libro de Génesis? Que Dios habló y el universo se formó. Ahora cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y sin él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ven que en esencia la equivalencia entre Dios y su palabra es entender la palabra de Dios, que fue lo que se quebrantó en la caída. Su palabra es él, Dios es su palabra. ¿Sí? Salmo 138:2. Me postraré hasta tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 138. Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, porque esas dos cosas lo representan por encima de todo. Cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, dígame, Dios le dio un nombre y él lo llamó la palabra. Y la palabra se encarnó y la palabra viva de la persona de Jesús. Vino, vivió, y habitó entre nosotros y cumplió con la palabra que Adán había dejado caer. Y fue a la cruz y resucitó y fue clavado allí. ¿Sí? Y el día que él fue clavado, él dijo, el caos que Adán había creado había comenzado a ser revertido. Y empieza. Ahí ganó el dominio sobre Satanás. Y de esa manera que el caos que vemos hoy es el resultado de la palabra de Dios que fue violentada, que lo vimos ya. De esa misma manera, la restauración de todas las cosas va a ocurrir por la palabra de Dios. ¿Sí? Vámonos a Apocalipsis 19. Acompáñenme, miren cómo dice el Apocalipsis, lo dice. Esto es hermoso. Sé que tiene que quedar tan emocionado como que de hecho cuando Apocalipsis 19. Y aquí, pues, que usted lea verbo otra vez, lo mismo. Dice en el versículo 11, en adelante. Entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Estaba vestido con ropas teñidas de sangre. A ver. El verbo de Dios. En la Reina Valera lo traduce como el verbo. Pero la traducción real es la palabra. Entonces, está teñido con ropas teñidas, está vestido con ropas teñidas de sangre, y su nombre es el verbo, la palabra de Dios. La palabra viva vino a cumplir la palabra escrita. Y de la misma forma que Adán violó la palabra dada, y entra en la creación del caos, esa restauración va a ocurrir cuando la palabra de Dios en la persona de Jesús regrese. Eso es lo que estaba diciendo Diana. ¿Sí? Diana está diciendo. Finalmente, entonces, su palabra no solamente habrá sido cumplida, sino que habrá sido levantada por encima de todo. Y Dios podrá demostrar que Él ha engrandecido, ¿no? Engrandeció su palabra por encima de todo. Y nosotros podemos decir, como al final de todos los tiempos, váyanse para Apocalipsis 7, porque esta descripción de Juan. ¿Por qué quiero que quiere decir el caballo blanco montado? Eso es una expresión en un lenguaje simbólico para mostrar la fuerza, el poder y la manera que va a realizar. No es que va a venir un caballo montado. Eso es una visión que Jesús le regala a Juan para decirle, voy a regresar como un jinete, con un caballo blanco, ¿sí? Con mis ropas teñidas de sangre, para restaurar lo que han de tocar. Eso es un lenguaje simbólico. Y Apocalipsis 7, del 9 al 12 dice, cuando una gran, eso lo vamos a ir a mí, Dios quiera que nos toque a todos los que estamos acá.
Cuando una multitud, ustedes y nosotros, que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, esto es simbólico, o sea, ya justos, santificados de parte de Dios, y con palmas en las manos, y que clamaremos a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y salten allá 12. Y adorándolo, todos vamos a decir, todos vamos a decir: la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa es tu revelación. Esta es su revelación, muchachos. Es su palabra. Y va a llegar un día en que la vamos a ver cumplida a cabalidad. No la duden. Y aquel con la ropa teñida de sangre va a regresar. Y su nombre es la palabra. Amén. Cerramos aquí. Alguien que nos regale una oración para especial. Ahora deja ir, ya te habló. Bien. Para poder seguir la fuerza que no caigamos. Diciéndole a Dios ya desde esta hora llegue el ángel y nos diga: oro, que tu Padre. Gracias por tu Padre. Hoy, hermanos, la palabra que va a traer sea de bendición para todos. Tenemos que Amén. Amén.